Si se extraen 5 cartas al azar de un mazo estándar de 52 cartas, se nos pide que encontremos cada probabilidad como un porcentaje de 4 decimales. Lo que significa que primero encontraremos el decimal a 6 decimales y luego lo convertiremos a un porcentaje. Se nos pide determinar la probabilidad de que exactamente 2 cartas sean jotas y exactamente 2 cartas sean reinas. Tenemos que tener cuidado aquí porque estamos robando 5 cartas, así que esto realmente significa que exactamente 2 cartas son jotas, exactamente 2 cartas son reinas, y exactamente una carta no es una jota ni una reina. Sabemos que la probabilidad de un evento es igual al número favorable de resultados dividido por el número total de resultados. Comencemos por determinar el número total de resultados al robar 5 cartas de un mazo de 52 cartas. Porque el orden no importa. El número de resultados posibles es 52, elija 5. Y ahora para determinar el número de resultados favorables, que es igual al número de formas de seleccionar 2 jacks multiplicado por el número de formas de seleccionar 2 reinas multiplicado por el número de formas de seleccionar una carta. Eso no es un gato ni una reina. Entonces, debido a que hay 4 conectores en un mazo, la cantidad de formas de seleccionar 2 conectores de 4 conectores es 4, elija 2. Entonces tenemos 4 elegir 2 veces la cantidad de formas de seleccionar 2 reinas. Bueno, hay 4 reinas. El número de formas de seleccionar 2 reinas de 4 reinas es 4, elige 2. Y luego tenemos veces la cantidad de formas de seleccionar una carta que no es una jota ni una reina. El número de cartas que no son jotas ni reinas sería 52 menos 8 o todas estas cartas aquí donde tenemos 40 cartas aquí y 4 cartas aquí. La cantidad de formas de seleccionar una tarjeta de estas 44 cartas es 44, elige una. Ahora para evaluar esto en la calculadora. Ahorré algo de tiempo, ya lo configuré y noté cómo estamos obteniendo notación científica aquí. Este -4 significa 10 veces el -4. Para convertir a notación decimal, tenemos que mover el punto decimal 4 lugares a la izquierda. Que a 6 decimales nos dan 0.000609. 000609. Nuevamente, la calculadora nos dio aproximadamente 6.09 veces 10 elevado a la potencia de 4 negativos. Mover los 4 decimales a la izquierda nos da 0.000609, y ahora necesitamos convertir esto a un porcentaje, que es igual a 0.0609%. Y para el segundo ejemplo, se nos pide determinar la probabilidad de que exactamente una carta sea un as. El número total de posibles resultados seguirá siendo 52. Elija 5. Y si exactamente una carta es un as, eso significa que una carta es un as y 4 cartas no son ases. Entonces, el número de resultados favorables será el número de formas en que podemos seleccionar un as de los 4 ases en el mazo. Estas 4 cartas aquí, que es igual a 4, elige 1. Multiplicado por la cantidad de formas de seleccionar 4 cartas de cartas que no son ases. Entonces, 4 cartas son ases, luego estas 48 cartas son ases. Are non-aces. El número de formas en que podemos seleccionar 4 cartas de estas 48 cartas es 48, elegir 4. Ahora para evaluar esto en la calculadora. Necesitamos el numerador entre paréntesis, por lo que tenemos entre paréntesis 4, elegir 1. 48 veces elige 4. 4. Y esto se divide por 52, elige 5. 5. ¿Cuál a 6 decimales es aproximadamente 0.299474? 299474. Que como porcentaje es 29.9474%. Espero que hayas encontrado esto útil.